Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 111 de Crímenes Atroces, el último episodio del mes de abril. Sí, justamente me dijeron, ¿por qué este caso no lo contaste justo cuando cumplió 30 años de lo ocurrido? Bueno, coincidió que tenía que sacar el episodio del asesino de Golden State, pero al fin ya llegamos a este episodio, que es uno de mis casos favoritos porque tiene relación con un evento del cual ya hemos hablado episodios atrás, ya que el 19 de abril de 1995, hace 30 años, un camión bomba explotó en el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. Este es catalogado como uno de los actos de terrorismo doméstico más mortíferos de la historia de Estados Unidos, siendo más mortal que los ataques del 11 de septiembre. Hoy les contaré sobre el caso del atentado de Oklahoma City. Sí, un caso que seguramente algunos no saben, pero yo se los voy a estar contando. Pero antes de hablar del atentado en sí, conozcamos un poco sobre el autor intelectual del mismo. Timothy James McVeigh nació el 23 de abril de 1968 en Lockport, Nueva York. Fue hijo único y segundo de 3 hijos de sus padres irlandeses estadounidenses, Noreen Mildred Hill, mejor conocido como Mickey, y William McVeigh. En 1866, su tatarabuelo Edward McVeigh emigró de Irlanda y se estableció en el condado de Niagara. Tras el divorcio de sus padres, cuando McVeigh tenía 10 años, fue criado por su padre en Pendleton, Nueva York. McVeigh afirmó haber sido víctima de acoso escolar y se refugió en un mundo de fantasía donde se imaginaba vengarse de los agresores. La mayoría de quienes conocieron a McVeigh lo recuerdan como muy tímido y retraído, mientras que algunos lo describen como un niño extrovertido y juguetón que se retraía en la adolescencia. Se dice que solo tuvo una novia en su adolescencia y posteriormente declaró a la prensa que no tenía ni idea de cómo impresionar a las chicas. Durante la secundaria, McVeigh se interesó por las computadoras y hackeó los sistemas informáticos del gobierno con su Commodore 64 bajo el nombre de usuario de Wonder, inspirando la canción de Dion DiMucci. En su último año de secundaria fue nombrado el programador informático más prometedor de la preparadora Stray Point Central y también el más hablador por sus compañeros, en broma, ya que no hablaba mucho. Pero tuvo calificaciones relativamente bajas hasta su graduación en 1986. Su abuela le enseñó a usar armas de fuego. McVeigh contaba a la gente su deseo de ser dueño de una armería y a veces llevaba armas a la escuela para impresionar a sus compañeros. Tras graduarse de la secundaria y leer revistas como Soldier of Fortune, se interesó profundamente en el derecho de portar armas, así como la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Asistió brevemente al Bryan Stratton College antes de abandonarla, y tras dejar la universidad, McVeigh trabajó como guardia de un vehículo blindado y sus compañeros lo consideraban un obsesivo con las armas. Un compañero recordó una ocasión en la que McVeigh llegó al trabajo con aspecto de Pancho Villa, pues llevaba bandoleras. En mayo del 88, a la edad de 20 años, McVeigh se alistó en el ejército de Estados Unidos y asistió al entrenamiento básico y al entrenamiento individual avanzado en la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. Mientras estaba en el ejército, McVeigh usó gran parte de su tiempo libre para leer sobre armas de fuego, tácticas de francotirador y explosivos. McVeigh fue reprendido por los militares por comprar una camiseta de poder blanco en un mitin del Ku Klux Klan, donde se oponían a los militares negros que usaban camisetas de poder negro.
alrededor de una instalación militar, principalmente del ejército. Su futuro conspirador, Terry Nichols, fue su guía de pelotón. Él y Nichols rápidamente se llevaron bien con sus antecedentes similares, así como sus puntos de vista sobre el coleccionismo de armas y el supervivencialismo. Posteriormente ambos fueron destinados juntos a Fort Riley en Johnston City, Kansas, donde conocieron y se hicieron amigos de su futuro cómplice, Michael Fortier. McVeigh fue un artillero de alto rendimiento con el cañón M242 de 25 milímetros de los vehículos de combate Bradley de la Primera División de Infantería y fue ascendido a sargento. Tras su ascenso, McVeigh se ganó la reputación de asignar tareas indeseables a militares negros y de usar lenguaje despectivo, o sea, era racista. Estuvo destinado en Fort Riley antes de ser desplegado a la Operación Tormenta del Desierto. En una entrevista previa a su ejecución, McVeigh declaró que había derribado un tanque iraquí a más de 500 yardas de distancia en su primer día en la guerra y que los iraquíes se rindieron. También decapitó a un soldado iraquí con disparos del cañón a 1100 yardas de distancia. Dijo que posteriormente se sorprendió al ver la masacre en la carretera al salir de la ciudad de Kuwait, después de que las tropas estadounidenses derrotaran al ejército iraquí. McVeigh recibió varias condecoraciones por su servicio, entre ellas la medalla de estrella de bronce, la medalla del Servicio de Defensa Nacional, la medalla del Servicio del Sudoeste Asiático, la cinta al servicio del ejército y la medalla de la liberación de Kuwait. McVeigh aspiraba a unirse a las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, o la FE, y tras regresar de la Guerra del Golfo, se inscribió en el programa de selección, pero se retiró el segundo día del curso de evaluación y selección de 21 días para las Fuerzas Especiales, informando a otros reclutas que se había lesionado un tobillo. Sin embargo, en una carta a sus supervisores, McVeigh describió que no estaba físicamente preparado. McVeigh decidió abandonar el ejército y fue dado de baja honorable en 1991. McVeigh escribió cartas a periódicos locales quejándose de los impuestos. En 1992 escribió al Lockport Union Sun and Journal, dijo: "Los impuestos son un chiste, independientemente de lo que prometa un candidato político aumentarán. Más impuestos siempre son la respuesta a la mala gestión gubernamental. Lo echan a perder, sufrimos, los impuestos están alcanzando niveles catastróficos, sin una desaceleración a la vista. ¿Es inminente una guerra civil? ¿Tenemos que derramar sangre para reformar el sistema actual? Espero que no llegue a eso, pero podría suceder". McVeigh también escribió al representante John G. LaFalco, demócrata de Nueva York, quejándose del arresto de una mujer por llevar gas pimienta. Dijo: "Es mentira si no decimos que la policía puede protegernos en todo momento y lugar. Las restricciones de armas de fuego ya son bastante severas, pero ¿ahora una mujer ni siquiera puede llevar gas pimienta en el bolso?". O sea, era como una Karen. Todo se quejaba. McVeigh luego se mudó con Nichols a la granja de del hermano de Nichols, James, cerca de Decker, Michigan. Mientras visitaba amigos, McVeigh supuestamente se quejó de que el ejército le había implantado un microchip en las nalgas para que el gobierno pudiera arrastrarlo, cosa que seguramente no era cierto. McVeigh trabajaba muchas horas en su trabajo sin futuro y sentía que no tenía un hogar. Buscó el romance, pero sus avances fueron rechazados por un compañero de trabajo y se sentía nervioso acerca de las mujeres. Creía que traía demasiado dolor a sus seres queridos. Se enojó y frustró por sus dificultades para encontrar una novia. Se dedicó al juego obsesivo, incapaz de pagar las deudas de juego, tomó un adelanto en efectivo y luego incumplió sus pagos. Comenzó a buscar un estado con bajos impuestos para poder vivir sin ninguna fuerte regulación gubernamental o impuestos altos. Se enfureció cuando el gobierno le dijo que le habían pagado $1,058 de más mientras estuvo en el ejército y tenía que devolver el dinero. Escribió una carta furiosa al gobierno diciendo: "Adelante, quítate todo lo que tengo, quítate mi dignidad, siéntete bien mientras te enriqueces a mi costa, chupándote mis impuestos y mis propiedades".
McVeigh introdujo a su hermana a la literatura antigubernamental, pero su padre mostró poco interés en estas opiniones. Se mudó de casa paterna a un apartamento sin teléfono. Esto impidió que su empleador lo contactara para pedirle horas extras. Luego abandonó la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, o la NRA, por considerar que era demasiado débil en cuanto al derecho a portar armas, ya que eso es una asociación que está a favor de las armas. Luego llegamos a 1993. McVeigh condujo hasta Waco, Texas, durante el asedio de Waco para mostrar su apoyo. Les dije que esta tenía relación con un episodio que ya hemos hablado, pues este tiene relación con el episodio 57 que pueden escuchar en Crímenes Atroces. En el lugar distribuyó folletos a favor del derecho de portar armas y pegatinas para coches con el lema que decía: "Cuando se prohíban las armas, me convertiré en un proscrito". Le dijo un estudiante de periodismo, cito: "El gobierno teme las armas que tiene la gente porque necesita controlarla en todo momento. Una vez que les quita las armas, se puede hacer cualquier cosa con la gente. Les da un paso y se llaman 1 kilómetro. Bueno, les das un paso y se llaman 1 kilómetro. Creo que nos estamos convirtiendo poco a poco en un gobierno socialista. El gobierno crece cada vez más y se vuelve más poderoso. Y la gente necesita prepararse para defenderse del control gubernamental. En tiempos actuales, este sería uno de los tantos que vota por Trump". Durante los 5 meses posterior al asedio de Waco, McVeigh trabajó en feria de armas y repartió tarjetas gratuitas con el nombre y la dirección de Lon Hurich, francotirador del FBI, con la esperanza de que alguien de Movimiento Patriota asesinara al tirador. Las acciones de Horiuchi como agente del FBI han generado controversia. En particular, el asesinato a tiros de la esposa de Randy Weaver mientras sostenía a un bebé. McVeigh le escribió mensajes de odio a Horiuchi, sugiriendo que lo que se da, se recibe. Posteriormente, McVeigh consideró posponer su plan de atacar el edificio Murrah para atacar a Horiuchi o a un miembro de su familia. McVeigh se convirtió en un personaje habitual de escritos de ferias de armas, viajando a 40 estados y visitando unas 80. Descubrió que cuanto más al oeste se dirigía, más antigubernamental era el sentimiento, al menos, hasta que llegó a lo que él llamaba la República Popular Socialista de California. McVeigh vendía artículos de supervivencia y ejemplares de The Turner Diary. Un autor comentó, cito: "En la cultura de las ferias de las armas, McVeigh encontró su hogar. Aunque mantenía escéptico ante alguna de las ideas más extremas que circulaban, le gustaba hablar con la gente allí sobre las Naciones Unidas, el gobierno federal y las posibles amenazas de la libertad estadounidense". McVeigh tenía un mapa de carreteras con indicaciones dibujadas a mano de los lugares más probables para ataques nucleares y consideró comprar una propiedad en Seligman, Arizona, que determinó que se encontraba en una zona libre de armas nucleares. Vivía con Michael Fortier en Kingsman, Arizona, y ambos se hicieron tan amigos que él fue el padrino de bodas de Fortier. McVeigh experimentó con cannabis y metanfetaminas tras investigar primero sus efectos en una enciclopedia. Nunca estuvo tan interesado en las drogas como Fortier, y una de las razones por las que se separaron fue porque McVeigh se cansó de la adicción a las drogas de Fortier. Aquí estamos en abril de 1993. McVeigh se dirigió a la granja de Michigan donde vivía su antiguo compañero de piso, Terry Nichols. Y mientras veía la cobertura televisada del asedio de Waco, Nichols y su hermano comenzaron a enseñarle a McVeigh a fabricar explosivos combinando productos químicos domésticos en bidones de plástico. La destrucción del complejo de Waco enfureció a McVeigh y lo convenció de que era hora de actuar. Le enfureció especialmente el uso de gas lacrimógeno por parte del gobierno en mujeres y niños. Había estado expuesto a este gas durante su entrenamiento militar y conocía sus efectos. La desaparición de ciertas pruebas, como la prueba principal del complejo, reforzada con acero y acribillada a balazos, le hizo sospechar de un encubrimiento.
La retórica gubernamental de McVeigh se radicalizó. Empezó a vender gorras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o la ATF, llenas de impacto de bala y una pistola de bengalas que, según él, podía derribar un helicóptero de la ATF. Produjo videos que detallaban las acciones del gobierno en Waco y repartió panfletos con títulos como "El gobierno de Estados Unidos inicia una guerra abierta contra el pueblo estadounidense" y "El tiroteo de Waco evoca el recuerdo de Varsovia 43". Empezó a cambiar el saludo de su contestador automático cada 2 semanas por diversas citas de Patrick Henry como "denme la libertad o denme la muerte". Empezó también a experimentar con la fabricación de bombas caseras y otros pequeños artefactos explosivos. El gobierno impuso nuevas restricciones a armas de fuego en 1994, las cuales, según McVeigh, amenazaban su sustento. McVeigh se distanció de su amigo de la infancia, Steve Hawk, enviándole una carta de despedida de 23 páginas. Proclamó su devoción a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, explicando detalladamente el significado de cada frase para él. McVeigh declaró, cito, "Aquellos que traicionan subvierten la Constitución son culpables de sedición y o traición. Son enemigos internos y deben ser castigados como corresponde. También es lógico que cualquiera que simpatice con el enemigo o le brinde ayuda o consuelo sea igualmente culpable. He jurado defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, y lo haré. Y lo haré porque no solo lo juré, sino que creo que en lo que representa yo con cada fibra de mi corazón, alma y ser. Sé en mi corazón que tengo razón en mi lucha. Steve, he llegado a la paz conmigo mismo, con mi Dios y con mi causa. La sangre correrá por las calles, Steve. El bien contra el mal. Hombres libres contra aspirantes a esclavos socialistas. Reza para que no sea tu sangre, amigo mío". McVeigh sintió la necesidad de reconocer personalmente los lugares que se rumoraban conspiraciones. Visitó el Área 51 para desafiar a las restricciones gubernamentales sobre la fotografía y fue a Gulfport, Mississippi, para determinar la veracidad de los rumores sobre las operaciones de las Naciones Unidas. Estos resultaron ser falsos. Los vehículos rusos en el lugar estaban configurados para su uso en iniciativas de ayuda humanitaria patrocinadas por la ONU. Por aquella época, McVeigh y Nichols comenzaron a comprar al por mayor nitrato de amonio, un fertilizante agrícola, para revenderlo a supervivientes, ya que circulaban rumores de que el gobierno se preparaba para prohibirlo. McVeigh le contó a Fortier sus planes para volar un edificio federal, pero Fortier se negó a participar. Fortier también le contó a su esposa sobre los planes. McVeigh redactó 2 cartas a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, o la ATF, la primera titulada Defensores Constitucionales y la segunda lectura de la ATF. Denunció a los funcionarios de gobierno como tiranos fascistas y tropas de asalto y advirtió, cito, "ATF, todos ustedes cabrones tiránicos serán castigados algún día por sus actos traicioneros contra la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden los juicios de Nuremberg". McVeigh también escribió una carta para reclutar a un cliente llamado Steve Colbert. Dijo esta carta, cito, "Un hombre sin nada que perder es muy peligroso, y su energía e ira pueden concentrarse en un objetivo común y justo. Lo que te pido entonces es que te relajes y seas honesto conmigo mismo. ¿Tienes hijos o esposa? ¿Te echarías atrás en el último minuto para cuidar a tu familia? ¿Te interesa conservar tus armas por su valor actual o futuro? ¿O arrastrarías esa 2006 por rocas, pantanos y cactus para disparar lo que necesitas? En resumen, no busco charlatanes, busco luchadores. Y si eres un federal, piénsalo 2 veces. Piensa 2 veces en la Constitución que supuestamente estás haciendo cumplir. ¿No es hacer cumplir la libertad una contradicción? Y piénsalo 2 veces antes de pillarnos con la guardia baja. Perderás como digan y tu familia perderán. McVeigh empezó a anunciar que había pasado de la fase de propaganda a la de la acción.
Le escribió a su amiga de Michigan, Wenda Strider: tengo otros talentos militantes que escasean y tienen mucha demanda. McVeigh dijo más tarde que consideró una campaña de asesinatos individuales con objetivos elegibles que incluían el fiscal general Jandy Reno, el juez Walter S. Smith Jr. del Tribunal Federal del Distrito, quien manejó el juicio de Branch Davidian y Lon Horichi, miembro del equipo de rescate de rehenes del FBI, quien disparó y mató a Vicky Weaver en un enfrentamiento en una cabaña remota en Ruby Ridge, Idaho, en 1992. Los famosos asedios de Ruby Ridge, que ya hablaremos después. Dijo que quería que Reno aceptara plena responsabilidad en hechos, no solo palabras. Tal asesinato parecía demasiado difícil y decidió que, dado a los agentes federales se habían convertido en soldados, debía atacarlos en sus centros de comando. Según su biografía autorizada de McVeigh, decidió que podría ser la declaración más contundente bombardeando un edificio federal. Después del bombardeo, se sintió ambivalente sobre su acto y las muertes que causó. Como dijo en cartas al periódico de su ciudad natal, a veces deseaba haber llevado a cabo una serie de asesinatos contra la policía y funcionarios de gobierno. El 17 y 18 de abril de 1995, ya estamos llegando a la fecha, McVeigh y Nichols sacaron suministros de bombas de su unidad de almacenamiento en Harrington, Kansas, donde vivía Nichols, y los cargaron en el camión de alquiler de Ryder. Luego condujeron hasta el parque estatal Gerville Lake, donde clavaron tablas en el piso del camión para mantener los 13 barriles en su lugar, y mezclaron los productos químicos usando cubos de plástico y una báscula de baño. Cada barril lleno pesaba casi 500 libras o 230 kilogramos. McVeigh agregó más explosivos al lado del conductor de la bahía de carga para poder encenderlos a corta distancia con una pistola Glock 21 en caso de que fallaran los fusibles principales. Durante el juicio de McVeigh, Lori Fortier declaró que McVeigh afirmó haber dispuesto los barriles para formar una carga hueca. Esto se logró apisonando, colocando material contra explosivos opuestos al objetivo de la explosión, el panel lateral de aluminio del camión con bolsas de fertilizante de nitrato de amonio para dirigir la explosión lateralmente hacia el edificio específicamente, McVeigh dispuso de los barriles en forma de J invertida. Posteriormente declaró que, para mayor potencia destructiva, los habría colocado en el lateral del compartimiento de carga más cercano al edificio Murrah. Sin embargo, una carga de 3.200 kilogramos o 7.000 libras, distribuida de forma tan desigual, podría haber roto un eje, volcado el camión o al menos haberlo inclinado hacia un lado, lo que podría haber llamado la atención. Todos o a la mayoría de los barriles de ANM, que era mezcla de nitrato de amonio y nitrometano, contenían cilindros metálicos de acetileno destinados a aumentar la bola de fuego y la intensidad de la explosión. McVeigh luego agregó un sistema de encendido de doble fusible accesible desde la cabina delantera del camión. Perforó 2 agujeros en la cabina del camión debajo del asiento, mientras que 2 agujeros más fueron perforados en la carrocería del camión. Una espoleta de cañón verde fue pasada por cada agujero de la cabina. Estas espoletas de retardo conducían desde la cabina a través de un conducto de tubería de plástico de pecera a 2 juegos de detonadores no eléctricos que encenderían alrededor de 350 libras o 160 kilogramos de explosivos de alta calidad que McVeigh robó de una cantera de rocas. La tubería fue pintada de amarillo para mezclarse con la librea del camión y fijada con cinta adhesiva en la pared para que fuera más difícil de inutilizar tirando desde el exterior. Perdón. Las espoletas fueron configuradas para iniciar y a través de tubos de choque de 350 libras o 160 kilogramos de salchicha de gel Tobex Blastirite, que a su vez activarían la configuración de los barriles.
De los 13 barriles llenos, 9 contenían nitrato de amonio y nitrometano y 4 contenían una mezcla del fertilizante y aproximadamente 15 litros de combustible diésel. Los materiales y herramientas adicionales para fabricar la bomba se dejaron en el camión para que fueran destruidos en la explosión. Tras terminar la bomba del camión, los dos hombres se separaron. Nichols regresó a su casa en Harrington y McVeigh viajó con el camión a Junction City. Fabricar la bomba costó unos $505,000 de la época. Bueno, el plan original de McVeigh había sido detonar la bomba a las 11 a.m. para el amanecer, pero al amanecer del 19 de abril decidió en cambio destruir el edificio a las 9 a.m. Mientras conducía al edificio federal Murrah en la camioneta Raider, McVeigh llevaba consigo un sobre que contenía páginas de The Turner Diaries, un relato ficticio de supremacistas blancos que encienden una revolución al volar la sede a las 9:15 de la mañana con un camión bomba. McVeigh llevaba una camiseta estampada con Sic Semper Tyrannis, así siempre a los tiranos. Lo que según la leyenda dijo Brutus mientras asesinaba a Julio César, y también se afirma que fue gritado por John Wilkes Booth inmediatamente después del asesinato de Abraham Lincoln, que ya hablamos de ese capítulo, que es el episodio número 14. Y el árbol, cito, el árbol de la libertad debe ser refrescado cada vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos, de Thomas Jefferson. También llevaba un sobre de materiales revolucionarios que incluían una pegatina para coches con el lema falsamente atribuido a Thomas Jefferson, cito: cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Debajo, McVeigh había escrito: quizás ahora sí haya libertad, con una cita manuscrita de John Locke que afirmaba que un hombre tiene el derecho de matar a quien le arrebate la libertad. McVeigh entró en Oklahoma City a las 8:50 am y a las 8:51 la cámara de seguridad del vestíbulo de los apartamentos Regency Tower, que había grabado la camioneta de Nichols 3 días antes, grabó la camioneta Raider dirigiéndose al edificio federal Murrah. En ese mismo instante, McVeigh encendió la mecha en 5 minutos. 3 minutos después, todavía a una cuadra de distancia, encendió la mecha de 2 minutos. Estacionó la camioneta Raider en una zona de descenso de pasajeros situada debajo de la guardería del edificio, porque este edificio tenía guardería. Salió y cerró la camioneta con llave, y mientras se dirigía a su vehículo de escape, dejó las llaves de la camioneta a unas cuadras de distancia. A las 9 am, el camión Raider, que contenía más de 4.800 libras o 2.200 kilogramos de fertilizante de nitrato de amonio, nitrometano y mezcla de combustible diésel, detonó frente al lado norte del edificio federal Alfred P. Murrah, de 9 pisos. En total, 168 personas murieron y cientos más resultaron heridas. Un tercio del edificio fue destruido por la explosión, que creó un cráter de 30 pies de ancho o 9.1 metros y 8 pies de profundidad o 2.4 metros en el NW 5 Street junto al edificio. La explosión destruyó o dañó 324 edificios dentro de un radio de 4 manzanas y rompió los vidrios de 258 edificios cercanos. Los vidrios rotos por sí solos representan el 5% del total de muertes y el 64% de las lesiones fuera del edificio federal Murrah. La explosión destruyó o quemó 86 automóviles en los alrededores. La destrucción de los edificios dejó a cientos de personas sin hogar y provocó el cierre de varias oficinas en el centro de Oklahoma City. Se estimó que la explosión causó daños por un valor de al menos 652 mil millones de dólares. Los artefactos de la explosión fueron equivalentes a más de 5.000 libras o 2.300 kilos de TNT y se pudieron oír y sentir hasta 55 millas o 89 kilómetros de distancia. Los sismómetros del Museo de Ciencias Omniplex en Oklahoma City, a 4,2
6,3 millas o 6,9 kilómetros de distancia, y en Norman, Oklahoma, a 16,1 millas o 25,9 kilómetros de distancia, registraron la explosión con una magnitud aproximada de 3 en la escala de Richter, o sea, provocó un microsismo. El derrumbe de la mitad norte del edificio duró aproximadamente 7 segundos. Al explotar, el camión destruyó primero la columna antigua, designada como G20, y destrozó la fachada de cristal del edificio. La onda expansiva de la explosión impulsó las plantas inferiores hacia arriba antes de que las plantas cuarta y quinta se derrumbaran sobre la tercera, que albergaba una viga de transferencia que recorría todo el edificio y se sostenía sobre 4 pilares inferiores, además de los pilares que sostenían las plantas superiores. El peso adicional provocó que la tercera planta cediera junto con la viga de transferencia, lo que a su vez provocó el derrumbe del edificio. Inicialmente, el FBI tenía 3 hipótesis sobre la responsabilidad del atentado. Terroristas internacionales, posiblemente el mismo grupo que había llevado a cabo el atentado del World Trade Center en el 93. Un cartel de drogas llevando a cabo un acto de venganza contra agentes de la DEA en la oficina de la DEA en el edificio, y radicales antigubernamentales que intentaban iniciar una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos. Esta vez el FBI acertó con la tercera hipótesis. McVeigh fue arrestado 90 minutos después de la explosión, mientras viajaba el coche hacia el norte por la interestatal 35 cerca de Perry, en el condado de Noble, Oklahoma. El agente estatal de Oklahoma, Charlie Hanger, detuvo a McVeigh por conducir su Mercury Marquis amarillo de 1977 sin matrícula y lo arrestó por portar un arma oculta. Como domicilio, McVeigh afirmó falsamente que residía en la casa de James, el hermano de Terry Nichols, en Michigan, y tras ingresar a McVeigh en prisión, el agente Hanger registró su patrulla y encontró una tarjeta de visita de McVeigh, que McVeigh había ocultado tras ser esposado. En el reverso de la tarjeta, procedente de una tienda de excedentes militares de Wisconsin, se leía: TNT a $5 el cartucho, se necesita más. La tarjeta se utilizó posteriormente como prueba en el juicio de McVeigh. ¡Qué menso es este! Mientras investigaban el VIN de un eje del camión usado en la explosión y los restos de la matrícula, los agentes federales pudieron vincular el camión con una agencia de alquiler de Ryder, específicamente en Johnston City, Kansas. Usando un boceto creado con la ayuda de Eldon Elliott, el dueño de la agencia, los agentes pudieron implicar a McVeigh en el atentado. McVeigh también fue identificado por Leah McGowan del Greenland Motel, quien lo recordaba estacionando una gran camioneta Raider amarilla en el estacionamiento. McVeigh había firmado con su nombre real en el motel, usando una dirección que coincidía con su licencia falsificada y la hoja de cargos en la estación de policía de Perry. Antes de firmar con su nombre real en el motel, McVeigh había usado nombres falsos para sus transacciones. McGowan señaló, cito: "La gente está tan acostumbrada a firmar con su propio nombre que cuando van a firmar con un nombre falso casi siempre escriben y luego levantan la vista por un momento, como para recordar el nuevo nombre que quieren usar. Eso fue lo que hizo McVeigh, y cuando levantó la vista comencé a hablarle y eso lo desconcentró. ¡Qué bruto! Tras una audiencia judicial del 21 de abril del 95 sobre los cargos por armas, pero antes de su liberación, agentes federales lo detuvieron mientras continuaban la investigación del atentado. En lugar de hablar con los investigadores sobre el atentado, McVeigh exigió un abogado. Tras recibir aviso de la policía los helicópteros de un sospechoso del atentado se encontraba adentro, una multitud inquietante comenzó a congregarse frente a la cárcel. Las solicitudes de McVeigh de un chaleco antibalas o de un transporte en helicóptero fueron denegadas, pero las autoridades utilizaron un helicóptero para trasladarlo de Perry a Oklahoma City. Los agentes federales obtuvieron una orden para registrar la casa del padre de McVeigh, Bill, después
de lo cual derribaron la puerta y cablearon la casa y el teléfono con dispositivos de escucha. Los investigadores del FBI usaron la información obtenida junto con la dirección falsa de McVeigh, que McVeigh había estado usando para comenzar su búsqueda de los hermanos Nichols, Terry y James. Bueno, los hermanos Nichols, Terry y James. El 21 de abril del 95, Terry Nichols se enteró de que lo estaban buscando y se entregó. Los investigadores descubrieron evidencia incriminatoria en su casa, que era nitrato de amonio y detonadores, el taladro eléctrico usado para perforar las cerraduras de la cantera, libros sobre fabricación de bombas, una copia de Hunter, una novela de 1989 de William Butler Price, el fundador y presidente de la Alianza Nacional, un grupo nacionalista blanco, y un mapa dibujado a mano del centro de la ciudad de Oklahoma, en el que estaban marcados el edificio Murrah y el lugar donde estaba escondido el auto de escape de McVeigh. Después de un interrogatorio de 9 horas, Terry Nichols fue puesto bajo custodia federal hasta su juicio. El 25 de abril del 95, James Nichols también fue arrestado, pero fue librado después de 32 días debido a la falta de pruebas. La hermana de McVeigh, Jennifer, fue acusada de enviar municiones ilegalmente por correo a McVeigh, pero se le concedió inmunidad a cambio de testificar en su contra. A un hombre jordano estadounidense que viajaba desde su hogar en Oklahoma City para visitar a su familia en Jordania el 19 de abril de 1995, fue detenido e interrogado por el FBI en el aeropuerto. Varios grupos árabes estadounidenses criticaron al FBI por su perfilación racial y la posterior cobertura mediática por publicar el nombre del hombre. El fiscal general Reno negó las acusaciones de que el gobierno federal se basara en la perfilación racial, mientras que el director del FBI, Lloyd J. Free, declaró en una conferencia de prensa que el hombre nunca fue sospechoso y, en cambio, fue tratado como un testigo del atentado que colaboró con la investigación del gobierno. ¿Podemos decir que le creemos? No sabemos. Como dije, se estima que 646 personas estaban dentro del edificio cuando explotó la bomba. Al final del día se confirmó la muerte de 14 adultos y 6 niños, y más de 100 resultaron heridos. El número de muertos finalmente llegó a 168 muertos confirmados, sin incluir una pierna izquierda, no coincide que podría haber pertenecido a una víctima número 169 no identificada. La mayoría de los muertos resultaron del colapso del edificio en lugar de la explosión de la bomba en sí. Entre los muertos se encontraban 163 que estaban en el edificio federal Alfred P. Murrah, una persona en el edificio Athenian, una mujer en un estacionamiento al otro lado de la calle y un hombre y una mujer en el edificio de recursos hídricos de Oklahoma. Un trabajador de rescate murió indirectamente después del bombardeo, después de que los escombros lo golpearan en la cabeza durante las tareas de rescate, y no se cuenta en el número de muertos directos al bombardeo. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 3 meses y 73 años e incluían 3 mujeres embarazadas. Pues recordemos, este edificio tenía guardería. De los muertos, 108 trabajaban en el edificio federal, la Administración de Control de Drogas, unas 5, el Servicio Secreto, que eran 6, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que fueron 35, el Departamento de Agricultura, que eran 7 personas, la Oficina de Aduanas, que eran 2 personas, el Departamento de Transporte y Administración Federal de Carreteras, que eran 11, la Administración de Servicios Generales, que eran 2, y la Administración de Seguro Social, que eran 40. 8 de las víctimas del gobierno federal eran agentes federales encargados de hacer cumplir la ley. De esos agentes, 4 eran miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos, 2 eran miembros del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, 1 era miembro de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y 1 era miembro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 6 de las víctimas eran personal militar de los Estados Unidos, 2 eran miembros del Ejército de los Estados Unidos, 2 eran miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 2 eran miembros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Entre las víctimas también habían 19 niños, de los cuales 15 se encontraban en la guardería infantil America's Kids. Los cuerpos de las 168 víctimas fueron identificadas en una morgue temporal instalada en el lugar. Un equipo de 24 personas identificó a las víctimas mediante radiografías del cuerpo completo, exámenes dentales, toma de huellas dactilares, análisis de sangre y pruebas de ADN. Más de 680 personas resultaron heridas. La mayoría de las lesiones fueron abrasiones, quemaduras graves y fracturas óseas. McVeigh reconoció posteriormente las bajas diciendo, cito, no definí las reglas del combate en este conflicto. Las reglas, si no están escritas, las define el agresor. Fue brutal sin restricciones. Mujeres y niños murieron en Waco y Ruby Ridge. Les estás devolviendo al gobierno exactamente lo que están dando. Más tarde declaró, quería que el gobierno sufriera como la gente de Waco y Ruby Ridge. A las 9:03 a.m., las autoridades de servicios médicos de emergencia, o la EMSA por sus siglas en inglés, recibió la primera de las más de 1.800 llamadas al 911 relacionadas con el bombardeo. Para ese momento, las ambulancias de EMSA, la policía y los bomberos habían escuchado la explosión y ya se dirigían al lugar. Los civiles cercanos, que también habían presenciado o escuchado la explosión, llegaron a ayudar a las víctimas y a los trabajadores de emergencia. A los 23 minutos del bombardeo se estableció el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado, o la SOC, por sus siglas en inglés, compuesto por representantes de los departamentos estatales de seguridad pública, servicios humanos, militares, salud y educación. Asistiendo al SOC estaban agencias como el Servicio Meteorológico Nacional, la Fuerza Aérea, la Patrulla Aérea Civil y la Cruz Roja Americana. La asistencia inmediata también provino de 465 miembros de la Guardia Nacional de Oklahoma, que llegaron en una hora para brindar seguridad, y de miembros del Departamento de Gestión de Emergencias Civiles. Terrence Giacchi y Kim Ramsey del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma estuvieron entre los primeros oficiales en llegar al lugar. El puesto de mando del CERN se instaló casi inmediatamente después del ataque y supervisó el tiraje, el tratamiento y el transporte y la descontaminación. Se estableció un plan de objetivo simple. El tratamiento y el transporte de los heridos debían realizarse lo antes posible. Se necesitaban suministros y personal para atender a un gran número de pacientes de inmediato. Los muertos debían ser trasladados a una morgue temporal hasta que pudieran ser trasladados a la oficina del forense. Y se debían establecer medidas para una operación médica a largo plazo. El centro de triaje se instaló cerca del edificio Murrah y todos los heridos fueron dirigidos allí. 210 pacientes fueron trasladados desde el centro del triaje principal a hospitales cercanos en las primeras 2 horas del bombardeo. En la primera hora, 50 personas fueron rescatadas del edificio federal Murrah. Los heridos fueron enviados a todos los hospitales de la zona. El día del atentado, 153 personas fueron atendidas en el hospital St. Anthony, a 8 manzanas de la explosión, y más de 70 personas fueron atendidas en el hospital presbiteriano, 41 personas fueron atendidas en el hospital universitario y 18 personas fueron atendidas en el hospital infantil. Se guardaron silencios temporales en el lugar de la explosión para poder utilizar dispositivos de escucha, sensibles capaces de detectar los latidos del corazón humano para localizar a los supervivientes. En algunos casos hubo que amputar extremidades sin anestesia, lo cual se evitó debido al potencial de inducir un shock para liberar a las personas atrapadas bajo los escombros. La escena tuvo que ser evacuada periódicamente, ya que la policía recibió pistas que afirmaban que se había colocado otras bombas en el edificio, cosa que no sabemos si fue cierto. A las 10:28 am, los rescatistas encontraron lo que creyeron que era una segunda bomba. Algunos rescatistas se negaron a irse hasta que la policía ordenó la evacuación del área de 4 manzanas alrededor del lugar. Se determinó que el dispositivo era un misil TOW de 9 centímetros o 3 pies, 90 centímetros,
de largo utilizando el entrenamiento de agentes federales y perros detectores de bombas, aunque inerte, había sido marcado como activo para engañar a los traficantes de armas en una operación encubierta planificada por las fuerzas del orden. Tras examinar el misil, se determinó que estaba inerte y las labores de rescate se reanudaron 45 minutos después. La última superviviente, una niña de 15 años, encontrada debajo de la base del edificio derrumbado, fue rescatada alrededor de las 7 p.m. de la noche. En los días posteriores a la explosión, más de 12,000 personas participaron en las operaciones de socorro y rescate. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA por sus siglas en inglés, activó 11 de sus grupos de trabajo de búsqueda y rescate urbano, movilizando a 665 rescatistas. Una enfermera murió en el intento de rescate tras ser golpeada en la cabeza por escombros y otros 26 rescatistas fueron hospitalizados debido a diversas lesiones. Se movilizaron 24 unidades caninas y perros de otros estados para buscar sobrevivientes y el cuerpo entre los escombros del edificio. En un esfuerzo por recuperar más cuerpos, se retiraron del lugar entre 100 y 350 toneladas cortas de escombros cada día del 24 al 29 de abril. Los esfuerzos de rescate y recuperación concluyeron a las 12:05 am del 5 de mayo, momento en el cual se había recuperado los cuerpos de todas las víctimas menos 3. Por razones de seguridad, el edificio fue inicialmente programado para ser demolido poco después. El abogado de McVeigh, Stephen Jones, presentó una moción para retrasar la demolición hasta que el equipo de defensa pudiera examinar el sitio en preparación para el juicio. A las 7:02 am del 23 de mayo, más de un mes después del bombardeo, el edificio Murrah Federal fue demolido. El centro del comando EMS permaneció activo y contó con el personal las 24 horas hasta el día de la demolición. Los últimos 3 cuerpos que se recuperaron fueron la de 2 empleados de la cooperativa de crédito y un cliente. Durante varios días después de la demolición del edificio, los camiones transportaron 800 toneladas cortas de escombros al día del sitio. Algunos de los escombros se utilizaron como pruebas en los juicios de los conspiradores, se incorporaron a monumentos conmemorativos, se donaron a escuelas locales o se vendieron para recaudar fondos para las labores de socorro. La respuesta humanitaria nacional fue inmediata y en algunos casos incluso abrumadora. Se donaron grandes cantidades de artículos como carretillas, agua embotellada, linternas para cascos, rodilleras, impermeables e incluso cascos de fútbol americano. La gran cantidad de donaciones causó problemas logísticos y del control de inventario hasta que se instalaron centros de recogida para recibir y clasificar la mercancía. La Asociación de Restaurantes de Oklahoma, que celebraba una feria comercial en la ciudad, ayudó a los rescatistas proporcionando entre 15,000 y 20,000 comidas durante 10 días. El Ejército de Salvación sirvió más de 100,000 comidas y proporcionó más de 100,000 ponchos, guantes, cascos, rodilleras a los rescatistas. Los residentes locales y de lugares más lejanos respondieron a las solicitudes de donaciones de sangre. De las más de 9,000 unidades de sangre donadas, se utilizaron 131, el resto se almacenó en bancos de sangre. A las 9:45 am, el gobernador Frank Keating declaró el estado de emergencia y ordenó que los trabajadores no esenciales en el área de Oklahoma City fueran relevados de sus funciones por seguridad. El presidente Bill Clinton se enteró del atentado alrededor de las 9:30 am, mientras se reunía con el primer ministro turco, Tansu Çiller, en la Casa Blanca. Antes de dirigirse a la nación, el presidente consideró dejar en tierra todos los aviones en el área de Oklahoma City para evitar que los bombarderos escaparan por el aire, pero decidió no hacerlo. A las 4 p.m., el presidente de Clinton declaró una emergencia federal en Oklahoma City y se dirigió a la nación diciendo: el atentado en Oklahoma City fue un ataque contra niños inocentes y ciudadanos indefensos. Fue un acto de cobardía y de maldad.
Estados Unidos no lo tolerará y no permitiré que la gente de este país se deje intimidar por cobardes malvados. Ordenó que las banderas de los edificios federales ondearan a media asta durante 30 días en memoria de las víctimas y 4 días después, el 23 de abril de ese año del 95, Clinton habló desde el estado de Oklahoma City. No se proporcionó asistencia financiera federal significativa a los sobrevivientes del atentado de Oklahoma City, pero el fondo Murrah, creado tras el atentado, atrajo más de $300,000 en efectivo en subvenciones federales. Se donaron más de 40 millones de dólares a la ciudad para ayudar en la catástrofe y compensar a las víctimas. Los fondos se distribuyeron inicialmente a las familias que los necesitaban para recuperarse y el resto se mantuvo en un fideicomiso para necesidades médicas y psicológicas a largo plazo. Para 2005 quedaban $18,000 de las donaciones, parte de los cuales se destinaron a proporcionar educación universitaria a cada uno de los 219 niños que perdieron uno o ambos padres en el atentado. Un comité presidido por Daniel Kortenbach de Goodwill Industries proporcionó asistencia financiera a los sobrevivientes. Las reacciones al atentado internacional del atentado fueron diversas. El presidente Clinton recibió numerosos mensajes de condolencia, incluyendo la de la reina Isabel II de Reino Unido, Yasser Arafat de la Organización para la Liberación de Palestina y P.B. Narasimha Rao de la India, el primer ministro creo. Otras condolencias provinieron de Rusia, Canadá, Australia, las Naciones Unidas y la Nación Europea, entre otras naciones y organizaciones. Varios países se ofrecieron a colaborar tanto en las labores de rescate como en la investigación. Francia ofreció enviar una unidad especial de rescate y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ofreció enviar agentes con experiencia antiterrorista para colaborar en la investigación. El presidente Clinton rechazó la oferta de Israel, creyendo que aceptarla aumentaría el sentimiento antimusulmán y pondría en peligro a los musulmanes estadounidenses. Tras el atentado, los medios nacionales se centraron en el hecho de 19 de las víctimas, en el hecho de que las 19 víctimas eran bebés y niños, muchos de ellos en la guardería. En el momento del atentado, habían 100 guarderías en Estados Unidos distribuidas en 7.900 edificios federales. McVeigh declaró posteriormente que desconocía la existencia de la guardería al elegir el edificio como objetivo y que si lo hubiera sabido, cito, podría haberme hecho reflexionar para cambiar de objetivo, eso representa una gran cantidad de daños colaterales. El FBI declaró que McVeigh exploró el interior del edificio en diciembre del 94 y probablemente conocía la guardería antes del ataque. Esto fue corroborado por Nichols, quien afirmó que él y McVeigh sí sabían de la existencia de la guardería en el edificio y que no les importaba. En abril del 2010, Joseph Haslett, el fiscal en el juicio de McVeigh, cuestionó cómo McVeigh pudo haber decidido pasar por alto un edificio que había sido previamente atacado debido a una floristería, pero en el edificio Murrah no. Notó que allí hay una guardería infantil y que allí había una cooperativa de crédito y una oficina de seguro social. Las escuelas de todo el país cerraron temprano y se ordenó un cierre. Una fotografía del bombero Chris File emergiendo de los escombros con la bebé Bailey Almond, quien posteriormente falleció en un hospital cercano, se reimprimió en todo el mundo y se convirtió en un símbolo del ataque. La foto tomada por el empleado bancario Charles H. Porter IV ganó el premio Pulitzer de fotografía de las noticias de última hora en 1996 y apareció en periódicos y revistas durante meses después del ataque. Aaron Almond Cook, madre de Bailey Almond, comentó sobre la foto, dijo, cito, era muy difícil ir a las tiendas porque estaban en la zona de caja. Siempre estaba allí. Fue devastador. Todos habían visto a mi hija muerta. Y eso era todo lo que ella representaba para ellos. Era un símbolo. Era la niña en brazos del bombero. Pero ella era una persona real que quedó abandonada.
Las imágenes y los informes de los medios de comunicación sobre niños muriendo aterrorizaron a muchos niños que, como lo demostró en una investigación posterior, mostraron síntomas de trastorno de estrés postraumático. Los niños se convirtieron en un fondo principal de preocupación en la respuesta de la salud mental al bombardero y se brindaron muchos servicios relacionados con las bombas a la comunidad, jóvenes y mayores por igual. Estos servicios se brindaron a las escuelas públicas de Oklahoma y llegaron a aproximadamente 40,000 estudiantes. Una de las primeras actividades organizadas de la salud mental en la ciudad de Oklahoma fue un estudio clínico de los estudiantes de secundaria y preparatoria realizado 7 semanas después del bombardeo. El estudio se centró en estudiantes de secundaria y preparatoria que no tenían conexión o relación con las víctimas del bombardeo. Este estudio demostró que estos estudiantes, aunque profundamente conmovidos por el evento y mostrando su sentido de vulnerabilidad al respecto, no tuvieron dificultad con las demandas de la escuela o la vida familiar en contraste con aquellos que estaban conectados con el bombardeo y sus víctimas, quienes tenían trastorno de estrés postraumático. Los niños también se vieron afectados por la pérdida de sus padres en el bombardeo. Muchos perdieron a uno o ambos progenitores en la explosión, y 7 de ellos perdieron a su único progenitor sobreviviente. Los niños del desastre han sido criados por padres solteros, familias de acogida y otros familiares. Adaptarse a la pérdida ha causado sufrimiento psicológico y emocional a estos niños. Un huérfano entrevistado de al menos 10 niños huérfanos, relató noches de insomnio y una obsesión con la muerte. El presidente Clinton declaró que tras ver imágenes de bebés rescatados de los escombros estaba muy furioso y quería atravesar el televisor con el puño. Clinton y su esposa Hillary solicitaron que sus asesores hablaran con el especialista en cuidado infantil sobre cómo comunicarse con los niños sobre el atentado. Clinton declaró a la nación 3 días después del atentado: "No quiero que nuestros niños crean algo terrible sobre la vida, el futuro y los adultos en general debido a este suceso horrible. La mayoría de los adultos son buenas personas que quieren proteger a nuestros niños durante su infancia y vamos a superar esto". El 22 de abril del 95, los Clinton hablaron en la Casa Blanca con más de 40 empleados de agencias federales y sus hijos, y en una transmisión nacional en vivo por televisión y radio, abordaron sus preocupaciones. Cientos de vehículos de noticias y periodistas acudieron al lugar para cubrir la noticia. La prensa se percató de inminentes de que el atentado tuvo lugar en el segundo aniversario del incidente de Waco. Muchas noticias iniciales plantearon la hipótesis de que el ataque había sido llevado a cabo por terroristas musulmanes, como los que habían planeado el atentado al World Trade Center en el 93. Algunos medios informaron que los investigadores querían interrogar a hombres con apariencia de Medio Oriente. Hamzi Mohrabi, presidente del Comité Antidiscriminación Árabe Americano, culpó a los medios por el acoso a musulmanes y árabes que tuvo lugar después del atentado. A medida que las labores de rescate llegaban a su fin, la atención de los medios se centró en la investigación, los arrestos y los juicios de Timothy McVeigh y Terry Nichols, así como en la búsqueda de otro sospechoso llamado John Doe número 2. Varios testigos afirmaron haber visto a un segundo sospechoso que no se parecía a Nichols o con McVeigh. Quienes expresaron simpatía por McVeigh generalmente describieron su acción como un acto de guerra, como en el caso del ensayo de Gore Vidal, el significado de Timothy McVeigh. La Oficina de las Investigaciones, FBI, Oficina Federal de Investigaciones, dirigió la investigación oficial como el OK Bomb con Weldon L. Kennedy actuando como agente especial en cargo. Kennedy supervisó a 900 agentes de las fuerzas del orden federales, estatales y locales, incluidos 300 agentes del FBI, 200 oficiales del Departamento de la Policía de la Ciudad de Oklahoma, 125 miembros de la Guardia Nacional de Oklahoma y 55 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma. El grupo de trabajo contra el crimen fue considerado el más grande desde la investigación del asesinato de John F. Kennedy. OK Bomb fue el caso criminal más grande de la historia de Estados Unidos,
con agentes del FBI realizando 228,000 entrevistas, acumulando 3.5 toneladas cortas de evidencia y recopilando casi 1,000 millones de piezas de información. El juez federal Richard Paul Mastich ordenó que la sede del juicio se trasladara de la ciudad de Oklahoma a Denver, Colorado, dictaminando que los acusadores no podían recibir un juicio justo en Oklahoma. La investigación condujo a los juicios y condenas separadas de McVeigh, Nichols y Fortier. Las declaraciones de apertura en el juicio de McVeigh comenzaron el 24 de abril del 97, 2 años después del atentado. Estados Unidos estuvo representado por un equipo de fiscales dirigido por Joseph Hartzler. En su declaración de apertura, Hartzler describió las motivaciones de McVeigh y la evidencia en su contra. McVeigh dijo había desarrollado un odio hacia el gobierno durante su tiempo en el ejército después de leer The Turner Diaries. Sus creencias fueron apoyadas por lo que él vio como la oposición ideológica de la milicia a los aumentos de impuestos y la aprobación de la ley Brady, y fueron reforzados aún más por los incidentes de Waco y Ruby Ridge. La fiscal llamó a 137 testigos, incluido Michael Fortier y su esposa Lori, y la hermana de McVeigh, Jennifer McVeigh, todos los cuales testificaron para confirmar el odio de McVeigh hacia el gobierno y su deseo de tomar medidas militares en su contra. Ambos Fortier testificaron que McVeigh les había contado sobre sus planes de bombardear el edificio federal Alfred D. Murrah. Michael Fortier reveló que McVeigh había elegido la fecha y Lori Fortier testificó que había creado la tarjeta de identificación falsa para que McVeigh pudiera usar para alquilar el camión Ryder. McVeigh estuvo representado por un equipo de 6 abogados principales encabezado por Stephen Jones. Según el profesor de Derecho Douglas O. Linder, McVeigh quería que Jones representara una defensa de necesidad que argumentaría que estaba en peligro inminente por parte del gobierno, que su bombardeo tenía la intención de prevenir futuros crímenes por parte del gobierno como los incidentes de Waco y Ruby Ridge. McVeigh argumentó que inminente no significa inmediato. Si un cometa se dirige hacia la Tierra y está más allá de la órbita de Plutón, no es una amenaza inmediata para la Tierra, pero una amenaza inminente. A pesar de los deseos de McVeigh, Jones intentó desacreditar el caso de la fiscalía de un intento de infundir sus dudas razonables. Jones también creía que McVeigh formaba parte de una conspiración mayor y trató de representarlo como el chivo expiatorio designado. Pero McVeigh discrepó con Jones argumentando que esa justificación para su defensa. Tras una audiencia, el juez Match dictaminó de forma independiente que las pruebas relativas a una conspiración mayor eran demasiadas insustanciales para ser admisibles. Además de argumentar que el atentado no pudo haber sido perpetrado por 2 hombres solos, Jones también intentó crear una duda razonable argumentando que nadie había visto a McVeigh cerca de la escena del crimen y que la investigación del atentado había durado solo 2 semanas. Jones presentó a 25 testigos, incluidos Frederick Whitehurst, durante una semana. Aunque Whitehurst describió la investigación descuidada del FBI sobre el lugar del atentado, su manejo de otras pruebas clave no pudo señalar ninguna prueba directa que supiera que estaba contaminada. Un punto clave de controversia en el caso fue la pierna izquierda no coincidente encontrada después del atentado. Aunque inicialmente se creyó que pertenecía a un hombre, posteriormente se determinó que pertenecía a la Keshka Levy, una mujer miembro de la Fuerza Aérea que murió del atentado. El ataúd de Levy tuvo que ser abierto para que su pierna pudiera reemplazarla otra no coincidente que había sido enterrada previamente con sus restos. La pierna no coincidente había sido embalsamada, lo que impidió a las autoridades extraer ADN para determinar a su dueño. Jones argumentó que la pierna podría haber pertenecido a otro atacante, posiblemente John Doe número 2. La fiscalía refutó la afirmación argumentando que la pierna podría haber sido
haber pertenecido a cualquiera de las 8 víctimas que había sido enterrada sin la pierna izquierda. Surgiendo numerosas filtraciones perjudiciales, aparentemente originadas en conversaciones entre McVeigh y sus abogados defensores. Entre ellas se encontraba una confesión que, según McVeigh, se incluyó inadvertidamente en un disco de computadora entregado a la prensa, lo cual, según McVeigh, comprometía seriamente sus posibilidades de un juicio justo. Se impuso una orden de silencio durante el juicio, prohibiendo a los abogados de ambas partes hacer comentarios a la prensa sobre las pruebas, los procedimientos o sus opiniones sobre el proceso. Se permitió a la defensa presentar como pruebas 6 páginas de un informe de 517 páginas del Departamento de Justicia, en el que se criticaba el laboratorio forense del FBI, llamado David Williams, uno de los expertos en explosivos de la agencia, por llegar a conclusiones poco científicas y sesgadas. El informe afirmaba que Williams había trabajado a la inversa en la investigación en lugar de basar sus determinaciones en pruebas forenses. El jurado deliberó durante 23 horas y el 2 de julio del 97, McVeigh fue declarado culpable de 11 cargos de asesinato y conspiración, aunque la defensa abogó por una pena reducida a cadena perpetua. McVeigh fue condenado a muerte. En mayo del 2001, el Departamento de Justicia anunció que el FBI había omitido por error proporcionar más de 3,000 documentos al abogado defensor de McVeigh. El Departamento de Justicia también anunció que la ejecución se pospondría un mes para que la defensa revisara los documentos. El 6 de julio, el juez federal Richard Paul Match dictaminó que los documentos no probarían la inocencia de McVeigh y ordenó que se procediera a la ejecución. McVeigh invitó al director de la orquesta David Ward a interpretar música de la misa previa al Requiem en vísperas de su ejecución. Aunque reprochó la mala conducta capital de McVeigh, Woodard consintió. Después de que el presidente George W. Bush aprobara la ejecución, McVeigh era un preso federal y la ley federal dicta que el presidente debe aprobar las ejecuciones de prisioneros federales. Fue ejecutado por inyección letal en el complejo correccional federal Terre Haute en Terre Haute, Indiana, el 11 de junio del 2001. La ejecución fue transmitida por circuito cerrado de televisión para que los familiares de las víctimas pudieran presenciar la muerte. La ejecución de McVeigh fue la primera ejecución federal en 38 años, y las últimas palabras de McVeigh que dijo antes de morir fue un poema llamado Invictus, que es el de William Ernest Henley en 1888. Y aquí se los voy a leer qué decía el poema. En la noche que me envuelve negra como un pozo insolable, le doy gracias a Dios, al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuánto estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve en mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Acto seguido, fue ejecutado. Por su parte, Nichols fue juzgado 2 veces. Primero en 1997 por el gobierno federal y declaró culpable de conspiración por construir un arma de destrucción masiva y de 8 cargos de homicidio involuntario de agentes federales. Tras ser condenado el 4 de junio del 98 a cadena perpetua sin libertad condicional, en el año 2000 el estado de Oklahoma solicitó la pena de muerte por 161 cargos de asesinato en primer grado, 160 víctimas que no eran agentes federales y un feto. El 26 de mayo del 2004 el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, pero no llegó a un acuerdo sobre la pena de muerte. El juez presidente Stephen W. Taylor dictó entonces la condena a 161 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En marzo del 2005, los investigadores del FBI, siguiendo una pista de Gregory Scarpa Jr., buscaron en un espacio subterráneo de la antigua casa de Nichols y encontraron explosivos adicionales que no se habían detectado en la búsqueda preliminar después del arresto de Nichols.
Michael y Larry Fortier fueron considerados cómplices por su conocimiento previo a la planificación del atentado. Además de ayudar a McVeigh a explorar el edificio federal, Larry Fortier le había ayudado a laminar la licencia de conducción falsa que posteriormente se utilizó para alquilar la camioneta Raider. Michael Fortier accedió a testificar contra McVeigh y Nichols a cambio de una reducción de pena e inmunidad para su esposa. Fue condenado el 27 de mayo del 98 a 12 años de prisión y a una multa de $75,000 por no advertir a las autoridades sobre el ataque. El 20 de enero del 2006, Fortier fue liberado de prisión, transferido al programa de protección de testigos y se le otorgó una nueva identidad. Nunca se identificó a ningún John Doe II, y el gobierno nunca investigó abiertamente a nadie más relacionado con el atentado. Aunque los equipos de defensa de los juicios de McVeigh y Nichols sugirieron la participación de otros, el juez Stephen W. Taylor no encontró pruebas creíbles, relevantes ni legales admisibles de alguien más, aparte de McVeigh y Nichols, hubiera participado directamente en el atentado. Cuando le preguntaron a McVeigh si había otro conspirador en el atentado, respondió: "No pueden aceptar la verdad, porque la verdad es que yo volé el edificio Murrah, y no da miedo como un solo hombre pudiera desatar este caos". En la mañana de la ejecución de McVeigh, se publicó una carta en la que había escrito: "Para aquellos teóricos de la conspiración acérrimos que se negaran a creer esto, doy vuelta a la tortilla y digo: muéstreme dónde necesité a alguien más. Financiación, logística, habilidades tecnológicas especializadas, capacidad intelectual, estrategia. Muéstreme dónde necesité a un oscuro y misterioso señor X". Dentro de las 48 horas del ataque y con la asistencia de la Administración de Servicios Generales, la GSA por sus siglas en inglés, las oficinas federales atacadas pudieron reanudar sus operaciones en otras partes de la ciudad. Según Mark Potos, el director del proyecto de inteligencia del Southern Poverty Law Center, su organización rastreó otros 60 complots terroristas domésticos de menor escala de 1995 a 2005, o sea 10 años de diferencia. Varios de los complots fueron descubiertos y prevenidos, mientras que otros causaron diversos daños a la infraestructura, muertes u otras destrucción. Potok reveló que en 1996 aproximadamente 858 milicias domésticas y otros grupos antigubernamentales, pero el número había disminuido a 152 para 2004. Poco después del bombardeo, el FBI contrató a 500 agentes adicionales para investigar posibles ataques terroristas domésticos. Un informe de la Oficina Federal de Investigación, o FBI, de 2005 afirmó que el atentado puso la amenaza del terrorismo de derecha en el primer plano de la atención de las fuerzas del orden estadounidense. Tras el atentado, el gobierno estadounidense promulgó varias leyes, entre ellas la ley antiterrorista y la pena de muerte efectiva del 1996. En respuesta al traslado de los juicios de los conspiradores a otros estados, el presidente Clinton firmó el 20 de marzo del 97 la ley de aclaración de alocuciones de las víctimas de 1997, que otorgaba a las víctimas del atentado y a las víctimas de cualquier otro acto de violencia futuro el derecho de observar los juicios y a ofrecer testimonios contundentes en las audiencias de sentencia. Clinton declaró que cuando alguien es víctima debe estar en el centro del proceso de juicio penal, no como observador externo. En los años transcurridos desde el atentado, científicos expertos de seguridad y la ATF han solicitado al Congreso que desarrolle una legislación que exija a los clientes presentar una identificación al comprar fertilizante de nitrato de amonio y a los vendedores de mantener registro de su venta. Los críticos argumentan que los agricultores utilizan legalmente grandes cantidades de fertilizante y a partir del 2009, solo en Nevada y Carolina del Sur, exige identificación a los compradores. En junio del 95, el Congreso promulgó una legislación que exige la incorporación de marcadores químicos en la dinamita y otros explosivos para que una bomba pueda arrastrarse hacia su fabricante.
Y en 2008, Honeywell anunció el desarrollo de un fertilizante a base de nitrógeno que no detona al mezclarse con fuel oil. La empresa recibió asistencia del Departamento de Seguridad Nacional para desarrollar el fertilizante Sulf N26 para uso comercial. Utiliza sulfato de amonio para reducir la explosividad del fertilizante. En la década posterior al atentado, se criticó a las escuelas públicas de Oklahoma por no exigir que se incluyera el atentado en el currículo de historia de Oklahoma. La historia de Oklahoma es un curso semestral obligatorio por ley estatal para graduarse de la escuela secundaria, pero el atentado solo se cubrió en 1 o 2 páginas como máximo en los libros de texto. Los estándares estatales PAS o habilidades académicas prioritarias para estudiantes no exigían que los estudiantes aprendieran sobre el atentado. El 6 de abril del 2010, el gobernador Brad Henry, el proyecto de ley 2758 de la Cámara de Representantes, que exige que el atentado se incluya en el círculo escolar de las clases de historia de Oklahoma, Estados Unidos y el mundo. Al momento de la firma, el gobernador Henry dijo, cito, aunque los acontecimientos del 9 de abril del 95 puedan estar grabados en nuestras mentes y en las mentes de los habitantes de Oklahoma, que recuerden ese día, tenemos una generación de habitantes de Oklahoma que tienen poco o ningún recuerdo de los acontecimientos ese día. Le debemos a las víctimas, a los sobrevivientes y a todas las personas afectadas por ese trágico evento recordar el 19 de abril del 95 y comprender lo que significó y todavía significa para el Estado y a esta nación, como lo hacen en lo del 11 de septiembre. En las semanas posteriores al atentado, el gobierno federal ordenó a todos los edificios federales en las principales ciudades se rodearan con barreras prefabricadas de Jersey para prevenir ataques similares, como parte de un plan a largo plazo para la seguridad de los edificios federales de Estados Unidos. La mayoría de estas barreras temporales se han reemplazado desde entonces por barreras de seguridad permanentes y más estéticas, que se unen profundamente en el suelo para mayor robustez. Todos los edificios federales nuevos ahora deben construirse con barreras resistentes a camiones y con profundos retranqueos en las calles circundantes para minimizar su vulnerabilidad a los camiones bomba. Los edificios del FBI, por ejemplo, deben estar a 100 pies o 30 metros del tráfico. El costo total de mejorar la seguridad de los edificios federales en todo el país en respuesta al atentado alcanzó más de los $6.600 millones. El edificio federal Murrah se consideraba tan seguro que solo empleaba una guardia de seguridad. En junio del 95, el Departamento de Justicia emitió la evaluación de vulnerabilidad de las instalaciones federales, también conocida como el informe de los alguaciles, cuyos hallazgos resultaron en la evaluación exhaustiva de la seguridad en todos los edificios federales y en un sistema para clasificar los riesgos de más de 1.300 instalaciones federales, propiedad o arrendadas por el gobierno federal. Los sitios federales se dividieron en 5 niveles de seguridad que van desde el nivel 1, necesidades mínimas de seguridad, hasta el nivel 5, que es la máxima. El edificio Alfred P. Murrah se consideró un edificio de nivel 4. Entre las 52 mejoras de seguridad se encontraban barreras físicas, monitoreo de televisión de circuito cerrado, planificación y acceso al sitio, endurecimiento de los exteriores del edificio para aumentar la resistencia de las explosiones, sistemas de acristalamiento para reducir los fragmentos de vidrio que vuelan y las muertes, y diseño de ingeniería estructural para prevenir el colapso progresivo. El ataque condujo a mejoras de ingeniería que permitieron a los edificios resistir mejor fuerzas tremendas. Estas mejoras se incorporaron al diseño del nuevo edificio federal de Oklahoma City. La serie documental Second from Disaster del National Geographic Channel sugirió que el edificio federal Murrah probablemente habría sobrevivido a la explosión si se hubiera construido de acuerdo a los códigos de diseño sísmico de California. La Asociación Nacional de Hot Rod, o la NHRA de sus siglas en inglés, han endurecido sus regularizaciones para el nitrometano. La sección 21 del reglamento actual de la NHRA establece que el nitrometano está limitado a 40 libras
o 180 kilogramos o 42 galones estadounidenses o 160 litros en un barril en lugar de 55 galones estadounidenses o 100 litros habituales. La NHRA exige a los competidores que presenten un cuestionario de selección superior del Departamento de Seguridad Nacional. Además, los competidores no pueden poseer nitrometano en eventos oficiales. En su lugar, deben almacenarse en el proveedor oficial de combustible de la serie BP Racing Fuel. Esto fue a partir del 2005, este año. Cada vez un equipo compra nitrometano, el proveedor de combustible de la serie lo registra y suministra la cantidad correcta solicitada al equipo. McVeigh cree que el atentado tuvo un impacto positivo en la política gubernamental. Como prueba citó la resolución pacífica del conflicto de Montana-Freeman de 1996, el acuerdo de 3.1 millones de dólares que el gobierno alcanzó con Randy Weber y sus hijos sobrevivientes 4 meses después del atentado. Y las declaraciones de Clinton en abril del 2000 lamentó su decisión de asaltar el complejo de los Davidianos. McVeigh declaró, mientras estaba en prisión, una vez que hace sangrar la nariz del abusador, sabe que van a dar otro puñetazo, no se recupera. Varias agencias, incluyendo la Administración Federal de Carreteras y la ciudad de Oklahoma City, han evaluado las acciones de respuesta de emergencias al bombardeo y han propuesto planes para mejorar respuestas, además de abordar los problemas de los que obstaculizaron un esfuerzo de rescate sin problemas. Debido a las calles concurridas y la cantidad de agencias de respuesta enviada al lugar, la comunicación entre las ramas gubernamentales y trabajadores de rescate fue confusa. Los grupos desconocían las operaciones que otros estaban realizando, lo que creó conflictos y retrasos en el proceso de búsqueda y rescate. La ciudad de Oklahoma City, en su informe posterior a la acción, declaró que una mejor comunicación y bases únicas para las agencias mejorarían la ayuda a quienes se encuentran en situaciones desastrosas. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, consideraron otros sucesos como el atentado de Oklahoma City, la Administración Federal de Carreteras propuso a las principales áreas metropolitanas crear rutas de evacuación para la población civil. Estas rutas destacadas facilitarían el acceso a los vehículos de emergencia y las agencias gubernamentales a las zonas del desastre con mayor rapidez. Al facilitar la salida de población civil y la entrada de los rescatistas, se espera que se reduzca el número de víctimas. Así como cuando después del terremoto del 85 se hicieron todos esos tipos de protocolos aquí en México. Durante 2 años después del bombardeo, los únicos monumentos conmemorativos a las víctimas fueron juguetes de peluches, crucifijos, cartas y otros objetos personales dejados por las miles de personas en una valla de seguridad que rodea el sitio del edificio. Como aquí en Querétaro fue el caso de los cantaritos, solamente está bardeado y ahí están las flores y veladoras por lo que pasó. Se enviaron muchas sugerencias de monumentos conmemorativos adecuados a la ciudad de Oklahoma, pero nunca se creó un comité oficial de planificación del monumento hasta principios de 1996, cuando se creó el Murrah Federal Building Memorial Task Force, compuesto por 350 miembros, para formular planes para un monumento conmemorativo para conmemorar a las víctimas del bombardeo. El 1 de julio del 97, el diseñador ganador fue elegido por unanimidad por un panel de 15 miembros de 624 presentaciones. El monumento se diseñó a un costo de 29 millones de dólares que recaudaron con fondos públicos y privados. El monumento nacional forma parte del sistema de parques nacionales como área afiliada y fue diseñado por los arquitectos de Oklahoma City, Hans y Tori Butzer y Sven Berg. Fue inaugurado por el presidente Clinton el 19 de abril del 2000, exactamente 5 años después del atentado. Durante el primer año recibió 700,000 visitas. El monumento incluye un estanque reflectante flanqueado por 2 grandes portones con la hora 9:1 y el otro con las 9:3. El estanque representa el monumento de la explosión. En el extremo sur del monumento hay un campo de sillas simbólicas de bronce y piedra por cada una de las personas fallecidas.
dispuestas según el piso de edificios en el que se encontraban. Las sillas representaban las sillas vacías en las mesas de las familias de las víctimas. Los asientos de los niños fallecidos son más pequeños que los de los adultos fallecidos. En el lado opuesto se encuentra el árbol de los sobrevivientes, parte del paisaje original del edificio que sobrevivió a la explosión y a los incendios posteriores, como en donde está ahora el Ground Zero o la zona cero del atentado del 11 de septiembre, que se encuentra el único árbol que no se derrumbó y no se dañó durante el atentado. El monumento conservó parte de los cimientos intactos, lo que permite a los visitantes apreciar la magnitud de la destrucción. Parte de la valla metálica que rodeaba el lugar de la explosión, que atrajo a más de 800,000 objetos personales conmemorativos, posteriormente recolectados por la Fundación Conmemorativa de la ciudad de Oklahoma, se encuentran ahora en el borde este del monumento. Al norte del monumento se encuentra el edificio Journal Record, que ahora alberga el Museo Nacional Conmemorativo de la ciudad de Oklahoma, afiliado al Servicio de Parques Nacionales. El edificio también albergaba el Instituto Conmemorativo para la Prevención del Terrorismo, un centro de capacitación para las fuerzas del orden. La antigua Catedral San José, una de las primeras iglesias de ladrillo de la ciudad, se encuentra al suroeste del monumento y sufrió graves daños por la explosión. Para conmemorar el evento, se erigió una estatua y la escultura titulada "Is Jesús lloró" junto al Monumento Nacional de Oklahoma City. La obra se inauguró en mayo del 97 y la iglesia se reinauguró el 1 de diciembre de ese año. La iglesia, la estatua y la escultura no forman parte del monumento de Oklahoma City. Cada año se celebra una conmemoración para recordar a las víctimas del atentado. Un maratón anual atrae miles de personas y permite a los corredores patrocinar a una víctima. Para celebrar el 10º aniversario del atentado, la ciudad celebró 24 días de actividades, incluyendo una serie de eventos de una semana de duración conocida como la Semana Nacional de Esperanza, del 17 al 24 de abril del 2005. Como en años anteriores, las conmemoraciones del 10º aniversario del atentado comenzaron con un servicio a las 9:02 que marcó el momento de la explosión con los tradicionales 168 segundos de silencio, un segundo por cada persona fallecida. El servicio también incluyó la tradicional lectura de los nombres, leída por niños para simbolizar el futuro de Oklahoma City. El vicepresidente de ese entonces, el vicepresidente Dick Cheney, el expresidente Clinton, el gobernador de Oklahoma de ese momento, Brad Henry, y Frank Keating, gobernador de Oklahoma en el momento del atentado, y otros dignatarios políticos asistieron al servicio y pronunciaron discursos en los que enfatizaron que la bondad venció al mal, recordando durante el servicio de la primera Iglesia Metodista Unida de Oklahoma City. El presidente George W. Bush emitió una declaración escrita, parte del cual se hizo eco de sus comentarios sobre la ejecución de Timothy McVeigh en el 2001. Dijo: "Para los sobrevivientes del crimen, para las familias de los fallecidos, el dolor continúa". Debido a la pandemia del COVID-19 en 2020, el sitio conmemorativo estuvo cerrado al público y las cadenas de televisión locales transmitieron recuerdos pregrabados para conmemorar el 25 aniversario. Y este fue el atentado de Oklahoma City. Sí, un caso que me llamó mucho la atención y cuando comentamos si quieren saber la conexión de Waco con este atentado, no olviden escuchar y ver el episodio 57 de Crímenes Atroces, si apenas nos están descubriendo. Pero bueno, esto pasa y vemos este tipo de personas que son los radicalistas y los supremacistas, como lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando según Trump perdió la elección, aunque no fue así. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos
se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.